Decía que en la guía metodológica se da un procedimiento a seguir cuando se trata de graficar curvas en general. Y los pasos están aquí. Se les recomendaba. En ese caso los numeran del 1 al 9. Quisiera seguirlos y recordar que lo que ya tenemos, en realidad ya tenemos todo. Solo algunos comentarios. Dice, determinar el dominio de la función. Esto es contenido de otra asignatura, 110. Dominio F. Encontrar la derivada. Primera. Eso es de cálculo. Ya sabemos reglas y lo demás. Determinar los números críticos. Aquí le podría agregar, para enriquecer esto, déjenme entrar a la herramienta. Si quiero lo voy ampliando un poquito aquí. Encontrar los números críticos. ¿Alguien se acuerda cómo se encontraban? Esta parte, ¿cómo la podría ampliar un poquito? ¿Qué habría que hacer? Derivar. Ya está en el paso 2. Para números críticos ya teniendo la derivada. Igualar a 0. ¿Qué? Igualar a 0, ¿qué? La derivada. La derivada, es decir, son aquellos lugares donde la derivada es 0 o No existe. f' no está definida. Eso ya lo sabemos. Y resolver para x, ¿verdad? Resolver para x. No digo más. De todos modos ya sabemos que la función tiene dominio y eso tiene que estar en el dominio. Ya está. Estudiar el signo de la primera derivada para determinar los intervalos donde crece o decrece. Esto sería la variación. Así creo que le he llamado variación de f' de x. Con cualquier método. El método que sea posible. Puede ser evaluación, que es más rápido. Después dice estudiar el signo de la primera derivada. Ya está, esto está. Y los extremos relativos. Es decir, con esta variación vamos a saber dónde hay mínimos y máximos relativos. Son dos cosas las que voy a encontrar. Extremos y monotonía. Estos dos es la monotonía. Luego viene el paso 5, que es encontrar la segunda derivada. Derivada de orden superior, perdón. Determinar un número crítico de segunda especie. Es decir, repetir aquello, pero con la segunda derivada. Es decir, que tengo un repaso completo de todo lo que se estudió en este segundo parcial. Estudiar el signo de la segunda derivada para determinar intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces aquí hay que encontrar variación de segunda derivada. No se va a salvar. Variación de segunda derivada. Método cualquiera. 8. Determinar los intersectos con los ejes cuando sea posible. Más que todo en el eje X puede haber problemas. Si no, pues doy un estimado. Es decir, que hay que encontrar intersectos en X, si fuera posible, y el de Y que sí existe, fácil encontrarlo. Este es cuando hablan de posibles, es esto. Pero los procedimientos, podría tener, pero no tener un método de solución. Luego dice, determinar límites importantes. Aquí se queda corto. En esta parte 9 sí se queda corto, porque faltan comentarios. ¿A qué llaman límites importantes? ¿Qué es lo que busca? Bueno, buscamos asíntotas. Esos límites importantes se refiere a buscar asíntotas. ¿De qué tipo? Eran 3 posibles. Este es el primer parcial. Pues nada más que puedo usar L'Hopital aquí también si fuera posible. Asíntota vertical, si hay. Asíntota horizontal, si hubiera. Asíntota oblicua, si existiera. En este caso, cuando se habla de verticales, es importante saber aquí si es una asíntota superior, por arriba o inferior. Porque va a graficar. Ya no basta con saber que es asíntota. Necesito saber si se dispara hacia arriba o hacia abajo. Cuando es asíntota horizontal, obligatorio si es derecha o es izquierda. Ya no basta con solo ser asíntota. Cuando es oblicua, lo mismo, derecha o izquierda. Completo. Y si no hubieran asíntotas, si a las asíntotas no existieran, ¿qué tal si, por ejemplo, no hay ningún tipo de asíntota de esta? Entonces queda el comportamiento en más o menos infinito. Hay que determinar el comportamiento obligatorio. En las grandes distancias, es decir, cuando X tiende a más o menos infinito.
A pesar de que aquí ya lo evaluó porque lo van a necesitar en estas últimas dos, si no hubieran asíntotas horizontales ni oblicuas, que es lo que necesita son estas evaluaciones en las grandes distancias, entonces es obligatorio conocer ese conocimiento. Conocer ese comportamiento. Esos serían los límites importantes esta vez y de eso se trata el asunto. Terminado esto, pasamos a otra etapa. Voy a borrar todo esto. Yo creo que en esto no hay problema. Y tengo aquí reservado algunos materiales. En este caso, un material auxiliar, que es el trazado de gráficas, funciones polinómicas, en general. Aunque en 110 se vieron algunas, aquí lo generalizan y vuelven a mencionar métodos alternativos, nada más que aquí lo hace con plática. Para graficar este tipo de función se suele realizar los siguientes pasos. Calcular puntos críticos. No han calculado el dominio, es importante tener el dominio, aquí no está. Lo que pasa es que cuando viene la definición de números críticos o puntos críticos, allá dice que necesita el dominio. Aquí no lo menciono. Intervalos donde crece, decrece, que es la monotonía, lo mismo de antes, nada más que está más organizado allá. Intervalos donde es cóncava hacia abajo, puntos de inflexión, arriba o abajo, concavidad. Pues. Y luego los puntos de la gráfica de interés. Dice, suelen ser los puntos críticos, puntos de inflexión, intersecto con los ejes. Aquí lo hacen de otra manera, pero en el fondo es lo mismo, calcular, etc. Y empiezan con una función conocida. Esta se puede graficar con teoría de 110 incluso, una polinómica normal. Tienen ejercicios resueltos, hacen comentarios, no comento todavía, de esta gráfica. Vamos a venir a estudiar algunas. Luego, en este mismo material, no me voy a centrar con polinómica porque esas se graficaban todavía con métodos anteriores, clases anteriores. Luego se habla de igual manera de funciones racionales. Aquí lo separan en partes, allá no. Allá metodológica es para cualquier función. Y empiezan a hablar de los elementos necesarios. No lo necesito porque está repetido ya, con lo que ya di. Y dan algunos ejemplos resueltos. Por ejemplo, le piden graficar esta función. Todavía esta función es graficable con los pasos generalizados de 110. Creo que esta vez que se dieron los cursos anteriores no se graficaba en general, solo funciones que a lo sumo era lineal el numerador y el denominador. Hay que hacer un cambio. Podemos explorar con uno de estos. Y por último, en esta misma parte, la última separación, en caso, es la gráfica de curvas generales, que equivaldría al método anterior que viene una guía metodológica. No hablan ellos de qué hacer, es lo mismo de antes, y ponen funciones o expresiones de ese tipo. Ya esto con los cursos, teoría de cursos anteriores no lo podría resolver. Valdría la pena ver alguno de ellos, hacen los pasos, encuentran la variación y hacen unas ideas de bosquejo gráfico. O sea que concluyen con un gráfico bastante aproximado. Hacen varios ejercicios y demás. Y al final siempre vienen ejercicios propuestos. Sería bueno improvisar en uno de estos. Puede ser en esto, en este segundo. A ver qué pasa. Luego, también se habla de optimización. Contar máximos y mínimos de una función. Pueden ser relativos, pueden ser absolutos. Resaltar, quitémoslo. Y hay una teoría adicional. No aparece en los materiales. No que aparece separado en este que les agregué. Por si acaso. Donde se habla un poquito más generalizado. Y se recomienda ir a ver dos páginas en particular por ejercicio que aplica esto. Ya lo voy a revisar. De las páginas 15 y 17. Luego lo que es la programación. En este caso, el examen 3, que es para el 19. Y ahí está. Y la guía metodológica que ya tenía estudiada. Voy a empezar primero con optimización. Eso es lo que se recomienda. Aunque en la guía hay un montón de ejercicios de optimización. Aquí tengo la guía también. Puedo revisar un poco. Porque en el fondo son los temas. Vamos a ver. Después del L'Hopital, que es esta aplicación de herramientas ordinarias, viene lo que es calcular óptimos. Optimización es este, mínimos y máximos, pero aplicados. Todo esto es optimización. Ya están resueltos los ejercicios, todos. Y por último, la gráfica de funciones, gráfica de curvas. Aquí ponen unas poquitas. Importante estas condiciones para graficar un trozo de gráfica. Es importante conocer esto. Y por último, curvas generalizadas. Aquí ponen por lo general algunas no tan complicadas. Solo son 4 ejercicios. Y eso sería todo. Entonces voy a empezar con optimización y recordar qué pasos estaban detrás. Ya los conocemos todos. Entonces empezaríamos así. Si queremos optimizar una función o una curva, lo que sea, estoy hablando de expresiones algebraicas, no.
Analíticas. No estoy hablando de gráficas. En gráficas es fácil, solo hay que verlo. Estoy hablando de expresiones dadas la regla de correspondencia. Podría ser más o menos eso. Podría. En una variable. Dada la regla de correspondencia. Si esa regla de correspondencia no viene, le toca calcularla a usted como en los ejercicios aplicados. En esta parte, en este material, se supone que ya vienen dadas las reglas de correspondencia. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto lo dije en uno de los videos ahí, pero vamos a repetirlo. De todos modos, no cuesta nada. Vamos, porque me olvidé ahí. Dice, hallemos la primera derivada, f'. Igualemos a 0. ¿Qué es lo que estarían encontrando ahí? Números críticos, ¿verdad? Es decir, según este procedimiento, lo primero que va a encontrar usted es f'. De x, digamos. Póngase que la variable es x. Igualar a 0. Primera derivada. En realidad, no solo es 0. O puede ser esto también. Según lo que ya conocimos para la teoría. Resolver la ecuación resultante. Mira que aquí es explícito. Resolver esta. ¿Ve? Esta hay que resolverla. Esta. Y le dicen qué es lo que está haciendo. Obtener segunda derivada. En el fondo es lo mismo, lo que hemos hecho siempre. Ya la tiene. Y luego sustituir en segunda derivada números críticos para determinar si se trata de un máximo o un mínimo. Esto es extremos, pero aplicando criterio de segunda derivada. Extremos con criterio segunda derivada. Segunda derivada. ¿Sí? Otra vez viene. No están graficando. Recuerden que estamos optimizando. Y no se está usando el criterio de primera derivada porque es muy largo. A menos que este no sea posible, si no tuviera un paso que está aquí, lo que quiero recordarle es que esto se puede aplicar. Y le voy a recordar hasta dónde varía usted con teoría ordinaria de cálculo. La teoría ordinaria de cálculo, hasta dónde llegaría. ¿Y qué hace que esto sea diferente a la teoría ordinaria? Por ejemplo, dice, obtener la segunda derivada. Estamos bien. Recuerda que lo que buscamos es optimizar máximo, max o min. Eso es lo que buscamos de la curva. Y empieza a recordarnos. La segunda derivada, sustituimos cada uno de los números críticos de los que encontramos anteriormente. En la segunda derivada, para cada punto crítico, un número crítico son. Puntos no, un punto es con coordenada x, y. La x nada más es lo que hemos llamado número crítico. Tener cuidado de eso. O si se está refiriendo solo al eje x, en el eje x, este x es un punto. Por eso en los libros usted va a encontrar puntos y no necesariamente se está refiriendo a un par ordenado. Lo único que falta es un punto sobre el eje de las x, del dominio, pues, porque este es un eje. Y al ser eje, al graficar ese x va a ser un punto, pero sobre el eje. No se está entendiendo que está hablando en el plano cartesiano. Mucho cuidado aquí. Entonces, para saber y el número crítico, vemos si es mayor, menor o igual que 0. ¿Qué está diciendo aquí el criterio de segunda derivada? Si yo evalúo en un valor x sub 0, yo espero que la segunda derivada sea positiva o la segunda derivada sea negativa. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me ayuda? Supóngase que x sub 0 es número crítico. ¿Qué significaría eso? La concavidad. La concavidad, pero ¿y significado de máximos y mínimos? Es decir, supóngase que f b', sabiendo que es número crítico, de un número crítico en primera especie es mayor que 0. Cuando sabía que este era un número crítico, podría ser que la derivada ahí sea 0. Es esto. Imagínense que para un x sobre el eje de las x, supóngase que este es el eje x, ese número está aquí. Ese es el x sub 0. Y sabe que en ese punto de la gráfica, la recta tangente es horizontal. Eso estaría diciendo que la primera derivada en ese x sub 0 es 0, que es un número crítico. Entonces, si esa curva estamos alrededor de x sub 0 o en x sub 0 es positiva, estoy hablando la segunda derivada, implica concavidad, como el compañero me dice. ¿Y qué tipo de concavidad sería en general esto? Si es positiva. ¿Cóncava hacia dónde?
Ajá, hacia arriba. hacia arriba. Es decir, que la gráfica sería más o menos así, ¿ve? En ese punto, que ya sabe que es un número crítico de primera especie, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿De qué se estaría hablando entonces? ¿Qué punto sería esto con respecto a la curva? Si quiero no le pongo flecha, porque aquí no la necesito. Aquí lo que necesito es saber qué tipo de concavidad es. Es un trozo de gráfica mínimo, puede ser un pedacito nada más así. Es lo que estaría mencionando. Claramente esto sería un punto mínimo. Ese sería un mínimo. ¿Y qué pasaría si la segunda derivada o la segunda derivada alrededor de ese número crítico es negativa? Claramente, sabiendo que la primera derivada es, digamos, 0. Igual, ahí habría una recta tangente horizontal. Recta tangente. En ese punto, y estaríamos diciendo que la curva en ese punto tiene concavidad hacia abajo, es decir, que se parece a esto. Entonces estaríamos hablando de un max. Esto es lo que se hace en la referencia para el criterio de segunda derivada para determinar extremos relativos, como mínimos o máximos. Pues eso es lo que le están mencionando aquí. Mire, evalúen la segunda derivada, cada número crítico y veamos si es mayor que 0. Eso es equivalente a decir esto. O es menor que 0, es decir, esto. Pero en ese criterio no está. ¿Y qué pasa si la segunda derivada es 0 en ese punto? ¿Verdad que no podríamos concluir? Porque este va a ser max, este va a ser min, perdón, si ocurre eso, y este sería un max. Pero necesito que las derivadas segundas tengan signo. Y si no tiene signo, no es concluyente. En los criterios normales de cálculo le dicen que tiene que usar la primera derivada. Es decir, tiene que calcular la variación de primera derivada alrededor de x sub 0. Y lo que espera es que de repente crece alrededor de x sub 0 y luego decrece para decir que este es un máximo. Porque no puedo aplicar el criterio de segunda derivada porque solo me menciona esto en los libros, normalmente. Pero aquí hay algo distinto. Y de ese distinto quiero hablar. Entonces, si yo quiero encontrar máximos y mínimos, yo puedo usar el criterio de segunda derivada con toda confianza. El único problema, y recuerdo por qué estoy explicando esto, y qué pasa si la segunda derivada me da 0. No puedo concluir ni máximo ni mínimo, que estas son las condiciones necesarias para poder concluir. Y vea lo que dice aquí. Si para el punto la segunda derivada es menor que 0, estamos hablando de máximo. Eso ya me lo dijeron ustedes. Si para ese punto la derivada 2 es mayor que 0, es un mínimo. ¿Estamos? Listo, ya concluyó. Hasta aquí es lo que normalmente en cálculo se menciona. Y viene después, la parte 6. Si para un punto la segunda derivada es igual a 0, que sería este caso, y que el criterio no se aplicaría, no podría aplicar esto porque no tiene signo. Aquí le dicen qué hacer. Si van a los libros de cálculo, repito, no van a hallar esto. No está, no lo dicen ahí de forma inmediata. Es igual a 0. ¿Qué les sugieren? Calcular las sucesivas derivadas, es decir, la derivada 3, 4, 5, la que sea necesaria. Las sucesivas derivadas y sustituir el punto crítico. Es decir, si usted tiene ya calculó la primera derivada, ya tiene la segunda derivada, que esas se llaman derivadas de orden superior. ¿Estamos? Si en ese caso esté evaluando en segunda derivada un número crítico y lo que obtiene es que es 0, ya dije que no puedo concluir. Entonces recurro a la siguiente derivada. En ese caso la derivada 3 y vuelve a evaluar. Es lo que están sugiriendo aquí. Calcular la sucesión y sustituir el punto crítico en ella. Y empieza. Si en este caso la primera derivada que no se anula, es decir, supóngase que calcula esta derivada usted 3 y ahí es diferente de 0. Ese significa que no se anule, pero si es diferente de 0 significa que tiene signo, o será positiva o será negativa. Eso es importante. ¿Y qué pasa si la tercera derivada sigue siendo 0? Entonces use la cuarta derivada, válido, no pasa nada. La cuarta derivada y vuelve a evaluar. ¿Qué anda buscando? ¿Qué dice el teorema? ¿O qué dice el comentario? Esto es un teoremita. Dice que eso lo debe repetir hasta que tenga una derivada usted de orden superior diferente de 0. Es decir, con signo, pues, que pueda aplicar esto. Y vuelvo a mi teoría. Las sucesivas derivadas y sustituir el punto crítico en ellas. El punto crítico es el que obtuve la primera derivada. Si en ese caso la primera derivada que no se anula, vienen los comentarios y vienen las conclusiones, las que no se anulan. 1 es de orden par.
Es decir, puede ser la derivada 4, la derivada 6, la 8, la 10. Es de orden par y menor que 0, pudo haber sido la derivada 6, evaluada en x sub 0, pero ser negativa, que se parece a la segunda derivada. El comentario es el mismo, excepto que no está usando la segunda derivada. Menor que 0, mayor que 0. Y menor que 0, ¿de qué se trata? Estamos, ya sé que es cóncavo hacia abajo. Cuando es menor que 0, se trata de un máximo. No importa el orden de la derivada, lo importante es que sea par y que tenga signo. Si es negativo, aplica parecido cuando se aplicó la derivada número 2. Es derivada de orden superior, que no sea 2, pero siempre negativa, sigue siendo máximo. Y la derivada de orden par, es decir, que se parece a lo que ya tengo, pero ser, estamos, mayor que 0. Está hablando de esta forma. ¿Qué significa? Que ese punto será un mínimo. Es decir, lo que me están comentando hasta este momento en ese apartado 6, que es clave, yo puedo seguir derivando siempre y cuando las derivadas sean de orden par, aplico esto exactamente igual. Solo necesito el signo, pero el orden debe ser par, que es como viene definido en el criterio de segunda derivada. Listo. Ahora, pero hay más comentarios. ¿Y qué pasa si el orden donde se cumple esto no es par? Porque tiene dos opciones, o el orden es par o el orden es impar. Estos dos hablan de orden par. El segundo, si es de orden impar, pero distinto de 0, es decir, que no es 0, entonces, ¿qué dice la teoría? Aquí no habrá máximo ni mínimo, sencillamente lo que habrá será un punto de inflexión, pero no un punto de inflexión cualquiera, con recta tangente horizontal. Es decir, la gráfica incluso tendría esta forma. ¿Qué significa un punto de inflexión? Esta es la recta tangente horizontal. Un punto de inflexión significa que en ese lugar la gráfica puede pasar de ser cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Así más o menos será la gráfica en este punto. Es decir, si está tomando derivadas de orden superior, pero la de orden impar es la que es distinto de 0, no busque máximo ni mínimo porque no tiene. Eso se aplica solo si fuera de orden par, con esas condiciones. Entonces aquí lo que habrá es un punto de inflexión, pero un punto de inflexión con una forma explícita, con una tangente horizontal, o puede ser al revés, cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Cualquiera de estas dos formas sería la gráfica ahí. Entonces, quiere decir que cuando la segunda deriva de 0, no puedo concluir, repito, para extremos relativos, necesito derivadas de orden superior. Pudiera seguir habiendo extremos relativos, siempre y cuando una derivada de orden par cumpla estas condiciones. Pero si las de orden par no cumplen ninguna de estas condiciones, no hay extremos relativos, sino que lo que puede haber es un punto de inflexión siempre y cuando se cumple esta condición. Y si ni una se cumple, pues no puedo concluir ninguna de ellas. A eso se refiere la teoría. ¿Preguntas? Porque pasa un ejercicio. Yo creo que esto está claro, esta parte de esta teoría. En matemáticas siempre les recuerdo, bueno, en matemáticas, cualquier asignatura, la clave está en los conceptos. Me voy a la página 15. ¿Qué es esto para que lo miremos? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué hay en la página 15? Ok, vamos a ver, la página 15 no la busco porque aquí no vienen numeradas. Aquí no vienen numeradas las páginas. Para efectos de páginas, lo que hago es en el buscador del software, voy a ir a la página 1, habla de derivadas, optimización de en una variable, comentario, lo que es lo que estoy explicando. Aquí le tenía el tema y yo aquí voy a buscar la página 15. Búsquela en el buscador para todos, aquí. Ahí es donde voy a encontrar lo que necesito para explicar o para aclarar la teoría última. ¿Qué le piden? Veamos esto. Esto no son funciones cualquiera. Le piden optimizar esa función. Ya viene dada la regla de correspondencia. El objetivo aquí es que la regla de correspondencia venga dada porque están tratando de aplicar los conceptos de la manera más usual posible. Es decir, que la función es de esta forma. Y le piden encontrar extremos relativos. Arranca su procedimiento. Es claro que esta función es polinómica, por lo tanto el dominio es lo real. No le dicen que calcule el dominio, pero ¿cómo va a hablar usted de un número crítico si ni siquiera está en el dominio? Hay que tener cuidado con la teoría. No sé si lo dicen aquí. Entonces, esta función polinómica domina lo real. Recordemos eso. A ver, para borrar.
Dominio de los reales. La primera derivada, aquí la tengo. Números críticos iguales a 0. Tengo un valor, x igual a 1. Es decir, como número crítico, claramente tengo que es el 1 positivo. Y también claramente está en el dominio de esa función porque son los reales. Yo creo que aquí no lo comentan. Es importante recordar eso. Luego, el candidato a ser máximo o mínimo por teorema es ese número 1 que está ahí. Es el único, no hay más. Voy hacia abajo. Y para no usar la teoría de primera derivada, que es muy largo, que hay que hacer variaciones para averiguar dónde la primera derivada la función crece o decrece, muy largo. Me voy a la segunda derivada. La tengo aquí. No muestro los pasos porque usted ya sabe hacerlo. La segunda derivada está aquí. Lo que voy a hacer a continuación, o lo que se hace a continuación, según la teoría, es sustituir el valor anterior, 1, en esa segunda derivada. ¿Y qué obtiene? 0. Obtiene que la segunda derivada evaluada en 1, que es el número crítico, es igual a 0. Eso claramente significa que no se puede concluir. No concluyente. Concluyente. Debería, en el libro lo sugieren, en los libros, en los procedimientos de cálculo 1, sugieren que vaya a la primera derivada para ver qué pasa en ese número, porque la segunda derivada no le sirvió. Pero con lo que acabo de decir, sí, puede haber más. Entonces luego, ¿qué dice el comentario que acabo de hacer con ustedes o la lectura que hicimos? Bueno, vaya a una tercera derivada y trate de derivar esto nuevamente. La tercera derivada, como este es lineal, lo que me da es 6. De antemano sé que esa derivada tercera, f, triprima de x, es constante. Eso es 6 y sabría que siempre será positiva. Porque ese es el signo que tiene, pues. No importa lo que valga x, siempre será positiva. Y como debe evaluar la tercera, no segunda. La tercera derivada para aplicar lo anterior en 1, seguro que eso me da positivo. Es decir, allá no necesitaba que fuera positivo, bastaba con que esta fuera distinta de 0. Eso decía la teoría. Entonces, vienen a evaluar en la tercera derivada y me dice que es distinta de 0. ¿Cuál es la conclusión? No es que es máximo ni mínimo, porque esto no es de orden par, sino que es un punto de inflexión con tangente horizontal. Eso es todo. Y ahí terminaría. No uso el criterio de primera derivada. Repito, no lo necesité porque tengo una teoría nueva que me sirve. Sigo hacia abajo. A ver si hay otro más. Imagínense que le piden este otro. Pues el mismo. Hacia abajo, este es el mismo. Vamos a ver. ¿O no es el mismo? No, ¿verdad? No es el mismo. Parece. Polinómica están tomando esta vez. Puede ser cualquier tipo de función. La primera derivada la tengo. El número crítico al resolver eso sigue siendo 1. La segunda derivada está también aquí. Seguro que al evaluar me da 0. No es concluyente. No sé si es máximo ni mínimo. Recurro a la tercera derivada. Vuelvo a evaluar y me vuelve a dar 0. No me sirve. No es concluyente, pero puedo echar mano de las siguientes derivadas. Voy por la derivada 4. Ese es 24. Esta derivada 4 ya me sirve. Y el comentario, según la teoría, está aquí. La derivada 4, siendo que es 24, el signo es que es positiva. Entonces, independientemente del valor que evalúe, en este caso el número crítico que era 1, en ese 24 será positiva, pero la derivada es de orden par. Es decir, f de orden par, en ese caso, la cuarta derivada respecto a x, esa me dio 24. Y en particular, y separo, sé que el número crítico evaluado en esa cuarta derivada, que es 1, seguro que es 24, pero eso esta vez interesa el signo, es mayor que 0. Entonces, este número sí se puede catalogar como un número, estamos con un valor que maximiza o minimiza la función. ¿Qué significaba? ¿Qué va a ser entonces x igual a 1? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. ¿Para todos un mínimo? ¿Para todos? No los escucho. ¿O es que solo hay dos? Permítame ver si solo hay dos conectados. O estoy solo, fíjense. No, hay suficientes. Es un mínimo. Máximo mínimo. Es un mínimo.
Mínimo. Para todos, confirme. Sí, Licenciado. Mínimo. Entonces, ¿cómo repaso esto? Porque puede ser que me olvide. Acordémonos de la segunda derivada, de lo que ya sabemos. Es decir, si yo evalúo en X, la segunda derivada puede ser positiva o la segunda derivada puede ser negativa. En un X, número crítico, digamos. Solo me interesa eso. Ya sé que es número crítico. Con tangente horizontal, digamos. Ya sé que si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, me dijeron, de color verde. Cóncava cóncava hacia hacia abajo, arriba. cóncava hacia arriba. La gráfica es esta. No olvidemos esto. Gráfica. Y el número de tangente horizontal está aquí. Esta es la tangente, ¿no? Que corresponde a ese X sub 0, ahí. La otra es cóncava hacia abajo, pero con punto de con recta tangente horizontal también, porque viene de un número crítico de primera especie, recta tangente. Entonces, cuando es positiva, se trata de un mínimo. La segunda derivada, ¿verdad? En ese punto. Y cuando es negativa, se trata de un máximo. Yo les decía a ustedes que aquí incluso puede cambiar. Lo único que necesita es que este orden se mencione como orden par. Si es de orden par, la consecuencia es exactamente lo mismo. Máximo será siempre que la derivada de orden par en ese número crítico sea positiva. Perdón, mínimo. Que es este, ¿no? Y máximo será cualquier derivada de orden par evaluada en un número crítico con esta condición conduce a un máximo. En particular puedo ver que es una derivada de orden par evaluada en un número crítico y tengo este signo. Obligatoriamente entonces diría que sería un mínimo como ustedes me lo mencionaron. Entonces, esto estoy haciéndolo para que no les cueste. Estoy haciendo un paralelismo con lo que normalmente se conoce y se estudia con lo que aparentemente es nuevo. Sigue manteniendo las condiciones. Lo único nuevo es que se sustituye la palabra segunda derivada, obligatoria, por orden par. Pero el resto es igual. Entonces aquí tengo que es el mínimo que están viendo ustedes, pues, si eso está dicho ahí. Pero con las consecuencias y teoría aplicada. Y así puedo ir revisando ejercicio hacia abajo, lo que quiera. Bueno, termino ahí, no más. Aquí hay otro. Tienen otro punto de impresión con tangente horizontal. Aquí está la gráfica, ¿no? En X igual a 0. En este caso decrece, decrece. Eso lo puedo verificar, por ejemplo, si yo hago los pasos para graficar completamente, ¿no? Venga, entonces tengo eso. Y ahora me voy a ir a lo que es gráfica. La gráfica en particular. Aquí vienen algunas para que se divierta un poco, pero no voy a empezar aquí. La gráfica ya viene hecha. Guía metodológica estoy. Viene dada la función, una función racional. Esto se puede graficar con teoría de 110 también. Viene dada la primera derivada. Viene dada la segunda derivada. Excepto que faltan este montón de pasos. Ya viene con ayuda, pero hay que pasar por todo esto, ¿no? Mostrarlos, todo. Y lo mismo vienen ejercicios hacia abajo. La gráfica ya viene hecha, excepto que no me especifican dónde hay máximo, dónde hay mínimo, dónde hay punto de inflexión, etcétera. Ni siquiera el dominio. Esta sigue siendo racional, fácil de graficar, no es muy complicada, excepto que aquí no hago más comentarios. Esta ya se empieza a poner mucho mejor, más bonita. Ya vienen las derivadas, no se pretende que derive, sino que usted haga las variaciones de estas cosas para determinar los intervalos donde crece, decrece y demás. Me salgo de ahí. Solo quería el procedimiento. Y vamos, gráfica de curva. Aquí tengo unas. En particular, me quiero venir a esta parte. Voy a hacer una especie de repaso. Por ejemplo, imagínense que nos piden que demos una idea gráfica de esta función. Ya está hecho. Solo quiero ir haciendo los comentarios. Entonces, debería empezar a aplicar los protocolos o el procedimiento, pues en vez de protocolo, procedimiento. ¿Qué significa eso? Lo primero que necesito es el dominio. Sin dominio estamos totalmente arruinados porque recuerda que vamos a ocupar asíntotas y demás. Aquí mencionan que el dominio va desde -1 abierto hasta más infinito. ¿Algún problema para calcular este dominio alguno de ustedes? ¿No ve cómo se calcula esto? ¿No tiene la menor idea o hay problemas? ¿O no? Ninguno, ¿verdad? Entonces, sí, no hay problema.
Sigo mi trabajo. Ya sabemos entonces el dominio de menos 1 a más infinito. ¿Qué significa esto? Cuando necesitemos el comportamiento de esta función en menos infinito, yo no tengo por qué analizar nada. Es más, si yo grafico ese dominio para tener una mejor idea, porque esto tengo que tenerlo claro, no lo mandan a graficar dominio, pero debe tener claro lo que está ocurriendo para efectos de lo que viene. Aquí tengo el eje X para el dominio. Dice que arranca de menos 1 abierto hacia más infinito. Este sería el dominio. ¿Qué significa eso? Que sí necesito y es obligatorio el siguiente análisis. Estoy hablando de asíntota al final. Sí necesito calcular el límite por la derecha de menos 1, porque ahí es dominio. No sé si la gráfica se dispara hacia arriba, se dispara hacia abajo, alrededor de menos 1. ¿Estamos? No sé si se dispara. No tiene sentido evaluar nada a la izquierda de menos 1, porque ahí no hay valores de primaje. Quiere decir que la gráfica de esa función, si ese fuera el eje X, estará desde ese número que es menos 1 abierto para allá. Para allá habrá gráfica, para allá. Aquí no puede haber gráfica. Entonces aquí no tiene sentido evaluar límites en menos infinito en contar asíntota por la izquierda, vertical, ¿verdad? O comportamiento a la izquierda de menos 1. ¿Por qué? Si no aparecen valores de primaje. Entonces, todo lo que va a desarrollar usted de su teoría ocurre a la derecha de menos 1. Es decir, de menos 1 hasta más infinito, que es donde se está especificando el dominio. Por eso es importantísimo el dominio primero. Listo, lo tengo, ya está analizado. Entonces arranco mi trabajo, empiezo con las derivadas que las necesito, la primera derivada, hasta llegar a la simplificación. Tengo mi primera derivada, aquí tengo la reescritura. Recuerden que la van a necesitar porque va por los números críticos. ¿Qué significaban números críticos? Bueno, recordemos, números críticos. Ahí ustedes me recordaban, que a mí la teoría se me había olvidado ya. Me recordaron que es donde la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe. Eso no existencia, por lo general, son los valores prohibidos. Por lo general están relacionados con ceros del denominador. Cero denominador. Porque no se forma una ecuación así nomás. Aquí no hay ecuación. Aquí se ve la ecuación clarita, ¿verdad? Para resolver. Pero cuando no existe, no miro ecuación aquí. Y eso lo dice, eso les nombre. Se vuelve ecuación cuando usted toma los ceros del denominador. Entonces arranco así. Como esta es la expresión simplificada, la derivada primera es 0. Lo escribo si quiere así. Como esta es fracción en los ceros del numerador, por definición de fracciones. Es decir, que en x igual a 0, tendría un número crítico siempre y cuando esté aquí. Si no, no me sirve. Por eso el dominio es clave, se los he ido mencionando siempre. Y pregunto, ¿entonces puedo decir que este es un número crítico? Aunque aquí creo que lo dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces, este en el dominio es 0. Sí. Sí. Entonces, garantizado que este es número crítico. Seguro. Y no solo eso, con derivada, con recta tangente horizontal, así, ¿ve? Aquí es candidato a ser mínimo o ser máximo, si uso el criterio de segunda derivada. También puedo usar el de primera derivada. Ya lo tengo. Y donde la segunda derivada, perdón, la primera derivada no existe, escribiría así, mire, 2 f' de, ok, no existe. Yo lo escribiría así, el denominador, y lo tengo, pues por eso la intención de escribir esto como fracciones, porque las iba a servir. Yo les recordaba a ustedes allá que, mire, recuerden, ir escribiendo las derivadas en forma de fracción. Y resuelve esa ecuación. Es fácil. Al final me queda x igual a menos 1. Es una ecuación. Y le pregunto, ¿y está en el dominio de f eso? Si está en el dominio, entonces número crítico. Si no, no. No, no está. No está, por supuesto. ¿Por qué? Porque está abierto. Aquí dice que está abierto. Entonces, a pesar de que es una solución del denominador, un valor prohibido, me doy cuenta que no está en el dominio. Por lo tanto, se concluye que el único número crítico es x igual a 0. Aquí lo mencionan, ¿no? Aquí lo están diciendo, todo lo que les estoy preguntando. Listo. Ahora viene el resto. Ya tiene usted los números críticos hasta este momento. Recuerde que no está optimizando funciones, es gráfica. Lo que está tratando de aplicar, donde está guía metodológica, vamos a ver,
Lo que está tratando de aplicar son estos pasos. ¿Ves? Dominio de F, F', determinar los números críticos, ya está en el paso 3. Si quiere voy a estar regresando. Estudiar el signo de la primera derivada, esto falta, para algo. Estudiar el signo de la segunda derivada para algo. Y así sigue. Entonces hemos empezado en el orden. Dominio, ya está. La derivada 1, está. Los números críticos, ya están, de F. Primera especie. Estudiar el signo. Eso es lo que vendría ahora, de primera derivada. Después le tocaría encontrar segunda derivada, estudiar signo. Regreso. ¿Dónde estaba? Perdido. Estaba sobre el mismo texto. No estoy sacando esta página nueva. Quiero mostrarlo nada más. Si aquí está resuelto. Pues. Quito este índice porque está muy corto eso. Ahora viene la variación. Venga, ¿cómo hago esa variación? Yo les explicaba a ustedes dos métodos. Si quiero variación, esto que está aquí es la variación de f' de x, que la necesito. ¿Qué buscamos con esa variación? Dos cosas. Monotonía. Y si quiere usted, extremos. Eso es lo que me va a salir de ahí. Y venga, aquí es esto que está graficado aquí en el X. Lo único que necesito son los X, donde ocurre eso. ¿Y cómo hago para ello? Este es el eje X. Se supone que la gráfica tiene dominio a partir de -1. Este debe corresponder a -1. Esto que le está marcando aquí es donde no debe utilizar usted para nada. Es decir, su trabajo se va a desarrollar a partir de ese -1 para la derecha. Pero hay que ponerlo. Y tengo el número crítico que es 0. Aquí lo tengo. Este es un número crítico. Y voy por la variación de F. Aquí según me dicen, la gráfica debe de crecer. Aquí lo que está diciendo es que la primera derivada nos salió negativa. Pues. ¿Pero cómo? Y aquí la derivada número 1 a la derecha de 0 salió positiva. Pero aquí no miro la variación. No es la acostumbrada en 110 que se hacían arriba. ¿Se acuerdan ustedes? Yo les explicaba los dos métodos. En una de las clases expliqué. Este no es tan buena sugerencia hacerlo porque puede ser que los factores, porque necesito factores, está factorizado factores, pueden ser expresiones que no sean algebraicas y no va a poderlo encontrar de esta manera. Entonces se recomienda hacerlo por evaluación. Esta es evaluación. ¿En qué consistía? En tomar valores de prueba, como cuando usted calculaba límites al principio. Así ve. Por si no lo ha visto. Yo sé que lo vieron. Pero por si no lo ha visto, aquí la derivada, estoy encontrando la variación de f'. Entonces, sé que la derivada en 0 es 0. Ya lo probé. Por aquí estaba calculado. ¿Dónde estaba? Aquí. Cuando iguale a 0 la derivada, me dio 0. Entonces marco el 0. Y ahora voy a tomar números de prueba. Por ejemplo, un número a la derecha de 0 y un número a la izquierda de 0. Y voy a encontrar ese valor. Lo voy a llamar x sub 0. Y uso calculadora, pues. Voy a quitarle aquí el nombre para poner el número que ustedes me van a sugerir, porque me van a sugerir. Y aquí no lo voy a dejar todo yo. Si eso he hablado desde el principio del curso, pues. Un número a la derecha, el que usted quiera. Y voy a también evaluar un número a la izquierda para encontrar f' en ese punto. Y ando buscando el resultado. Empecemos si quieren a la derecha de 0. Tiene un número de prueba a la derecha de 0. Un X que usted considere. ¿Cuál, por ejemplo? No. 1. Entonces pongo 1. Evalúe f' de 1. Es decir, f' es esta. ¿Ve? Evalúe ese 1 ahí. ¿Cuánto le da? Lo que necesito no es el número. Lo que necesito es el signo en realidad. Pero puedo poner Bueno, el número da también. raíz de 2 sobre 8 y es positivo. Es positivo. Positivo. Puedo poner el número. Tiene calculadora ahí. A la derecha de 1, perdón, a la derecha de 0 es 1. Esto es lo que está indicando esta flecha. Miren. Estoy encontrando que la gráfica debe crecer obligatoriamente. Estoy diciendo que la primera derivada es positiva. Es lo que me están diciendo ustedes. Es decir, estoy tomando un valor X a la derecha de 0. Puedo mencionarlo. Y lo que estoy tomando es X igual a 1. Y he concluido aquí.
Tomo un número a la izquierda del número crítico que es 0. ¿Qué número, por ejemplo? Pero que no vaya a ser a la izquierda sobre un valor del dominio que no exista. De eso no puede ser, tiene que ser aquí. En esta parte tiene que estar. A la izquierda de 0. ¿Como cuál, por ejemplo? Un medio, menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Y evalúo menos un medio. Y con eso estoy aprendiendo a encontrar variaciones sin estas tablas, ¿no? Esas tablas no, más bien me van a atrasar. ¿Qué dice? Según lo que veo en la gráfica, usted lo calcula. Lo que me está diciendo que ese obligatoriamente el resultado será negativo. Eso es lo que está diciendo la segunda derivada negativa y tengo el comportamiento de segunda derivada. Entonces, lo que estamos diciendo es que la gráfica a la izquierda de 0 decrece, en ese punto tiene recta tangente horizontal, pero luego vuelve a crecer. Con criterio de primera derivada, esto sería un mínimo relativo. ¿Y por qué no uso la segunda derivada? Porque ya hice la variación. Pues ¿para qué voy a meter una segunda derivada si aquí lo estoy viendo? Entonces una gráfica aquí, repito, en 0 tiene recta tangente horizontal. Ya sé, porque ya sí lo encontré. Además sé que por la izquierda decrece, es esto. Y a la derecha crece, es esto. Esto me garantiza de inmediato que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. No conozco cuál es el punto, lo voy a necesitar porque hay que graficarlo. ¿Estamos? No sé cuál es el punto, solo sabría que el mínimo ocurre en x igual a 0, f de 0. Ese f de 0 hay que calcularlo, pero no voy a usar esta porque esta no es f, es f'. Esto hay que calcularlo y hay que mostrarlo porque lo va a tener que graficar. Y al graficar debes saber a qué coordenadas se refiere eso. Eso lo puede hacer aquí mismo o hace un resumen y hace una especie de tabla al final. Vamos a ver cómo lo resuelven ellos. Pero lo van a necesitar porque eso tiene que detallarlo. ¿Ya? Entonces voy hacia abajo. Ya tengo la variación de primera derivada. Aquí ya lo puedo resumir así también en las tareas. Mira, aquí es 0 y aquí pondría que la variación me salió positiva y la variación aquí me salió negativa. Pues, y este es para f'. Esta es la variación, ya la tengo. ¿Ya? Y aquí puedo decir es un min. Y le pongo 0, f de 0 y lo calculo. 0 y busque, haga los cálculos para que lo ponga ahí, lo tenga en la mano. Y aquí se lo hace, miren. Por la prueba de la primera derivada, inmediatamente f de 0 es 2, un mínimo relativo, por lo tanto, sigue. Pero yo no andaba con eso. Voy hacia abajo. Ya tendría estudiada la primera derivada. Sabría que de menos 1 a 0, la gráfica decrece. Porque necesito los intervalos. No lo puse. Lo voy a poner. Vi que ya me estaba retirando y no he terminado. Quiero recordarlo. Era esto. Ya puedo tener los intervalos. Y aquí voy a poner que es la variación de primera derivada, porque aquí no lo dicen. Entonces, ¿qué sabríamos? Tendríamos mínimo relativo en 0 y la imagen. Tendríamos la monotonía, ¿verdad? Monotonía, que son dos cosas. Decrece, crece y lo pongo. Decrece de menos 1 abierto a 0. Y crece de 0 abierto a más infinito. ¿Por qué se acostumbra a hacer esto? Puede ser que el problema no implique graficar, sino que solo le pidan, denme la monotonía, punto. Solo esto va a dar, pues. O denme los extremos relativos, pues este es lo que daría. Esa es la conclusión que tengo de aquí. Conclusión. Ellos lo hacen al final, juntas, porque el objetivo es graficar. Lo dejo. Ahora voy a repetir lo mismito, pero con segunda derivada. ¿En qué consiste? Segunda derivada. ¿Qué busca? Intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Aquí se lo van mencionando. Más claro no puede estar. Pero hay que matarse con la segunda derivada y aquí la tengo simplificada. La segunda derivada, aquí está simplificada. Reescrita pues como fracción. Al final la segunda derivada va a ser 0 en los ceros del numerador y no existirá en los valores prohibidos, que sería menos 1 otra vez. Entonces la segunda derivada vale 0 en 2. 0 el numerador, pues igual este a 0, 2. Esto sería un número crítico, pero de segunda especie. Segunda especie. Eso no determina más que puntos de inflexión y lugares donde la gráfica puede ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, la frontera, pues.
La segunda derivada también no existe en -1, pero ese -1 no está en el dominio. Recordemos eso. Al no estar en el dominio, entonces no se puede tratar con eso. Luego, voy con la variación. Esta sería la variación de f'. ¿Qué voy a poner? Atención con esto. Los valores del dominio donde no existe la función debe ponerlos. Al igual a la izquierda no tiene sentido hacer ningún análisis. Aquí no. Es de -1 a más infinito del dominio. Y aquí voy agregando los puntos o los números críticos de segunda especie. En este caso solo es el 2. Y empiezo con la variación de f. Igual que antes, agarre un número de prueba a la derecha de 2. Y evalúe en f'. Y ve el signo. Agarre un número de prueba a la izquierda de 2 y evalúe en f'. F' nada más. Y aquí va a tener el signo. Con eso vas a ver si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Qué puedo ver aquí? Dice que la gráfica es cóncava hacia arriba. Seguro entonces que f' para todo x a la izquierda de 2 es negativo o positiva. Positiva, mayor que 0. Positiva, cóncava hacia arriba. Y a la derecha de 2, para todo x será como Negativa. negativa. Y en 2, ¿cómo sería? 0. 0, que aquí lo dice, pues, y lo sacó. Entonces, ¿qué sabe de aquí? ¿Qué es la información que puede extraer de aquí? Lo pongo a la derecha. Y en color verde. Yo estoy rayando haciendo comentarios. No necesitas un montón de cosas, pero puedo comentar. ¿Qué encuentro? Intervalos de concavidad. Valos concavidad. Aquí lo puedo poner arriba y abajo. ¿Dónde sería cóncava hacia arriba? Desde -1 a 0. No, desde -1 a 2. De -1 a 2. Abierto en ambos casos. -1. ¿Y cóncava hacia abajo? Desde 2 al infinito. De 2 a Abierto. -2. Es decir, que no es complicado. ¿Puntos de inflexión tiene? Sí, el 2. 2, sí, en x igual a 2. Punto en sobre el eje x. Si lo quiere como par ordenado, que lo va a necesitar para graficar, cuando x vale 2, encuentre f de 2. Porque es en la curva que va a encontrar. No va a hablar en f' o f'. No, recuerden que ese punto de inflexión está sobre la curva, sobre f. No está hablando que está sobre la derivada 2. No, es f la que va a graficar. Entonces hay que encontrar la imagen. Cuando x vale 2, ¿cuánto da f de 2? Porque le va a tocar ponerlo en la gráfica. Aquí que para saberlo cuánto da. Bueno, ahí lo tienen. Y aquí lo ponen, ¿no? Tenemos entonces el punto 2 como f de 2. Aquí están las coordenadas, que es un punto de inflexión. Que es lo que le he comentado. Listo. Pasamos al siguiente apartado. Como por andarse cuenta lleva varios procedimientos. Aquí se va facilito la hora del examen si no anda vivo. Si no sabe qué hacer, le ponen una gráfica un poquito fuertecita, se le va buen tiempo. Se calculan ahora las asíntotas verticales, que son los límites importantes que menciona la teoría. Aquí dice, ya calculó todo esto, estuve el signo de la segunda derivada. Ahora vienen los límites importantes que tienen que ver con asíntotas y faltarían los intersectos, ¿verdad? Digo, límite cuando x tiende a quién. Empieza con asíntotas verticales. Pero recordarle que el dominio de esto era de -1 a más infinito. Yo no sé si se acuerdan de eso todavía. Entonces, asíntota vertical solo tiene oportunidad con límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Y espero que sea uno de estos. No hay más. Si eso no es cierto, entonces no hay asíntota vertical. Por el dominio. Solo me puedo acercar a -1 por la derecha. Por la izquierda no tiene sentido porque no hay nada de elementos del dominio ahí. El cálculo, un límite bien facilito, cuando tiende a -1. Aquí le da un infinito, aquí le da 0, es la suma. Entonces infinito. El signo es clave, porque lo que estaría diciendo que cuando la gráfica se acerca 1 por la derecha, la función te va hacia arriba. Aquí es clave el signo. No basta con que ponga un infinito. Eso no me sirve.
pero eso no tengo que repetirlo porque ya lo sabe calcular. Entonces, si tenemos asíntota vertical a nivel de -1 por la derecha. Lo tengo, está el comentario y demás. Recordemos que al final hay que graficar. Luego, ¿tiene sentido analizar en más infinito la gráfica? Sí, porque el dominio lo abarca. Vuelvo a recordar, de -1 a más infinito. Entonces, aquí puede tener asíntota horizontal. Si no asíntota horizontal, asíntota vertical, perdón, asíntota oblicua. Si no asíntota oblicua, entonces el comportamiento debe ser uno de estos. ¿Estamos? Entonces, análisis a la derecha. Empieza a evaluar usted y buscar las asíntotas. ¿Estamos? Límite más infinito. Dice que es más infinito. Con eso no determina esto. No sabe si es asíntota horizontal. Lo único que sabe es que no tiene ese límite. Al ser más infinito, sé que no tiene asíntota horizontal, pero podría tener asíntota oblicua. Entonces le toca aplicar los procedimientos. ¿Estamos? No hay asíntotas oblicuas con todos los criterios que tiene. No existen asíntotas oblicuas. No los muestro porque no vengo a repasar el primer parcial. No tiene. Listo. ¿Qué quiere decir entonces? Y aquí viene el comportamiento final de a la derecha. Que a la derecha la gráfica, lo que está ocurriendo es esto. Miren. Si esto es el eje X, yo sé que aquí está la dirección X más infinito. Lo que me está diciendo es que la gráfica, si este es más infinito, la gráfica se va hacia arriba de esta forma, ¿no? Cuando la X se dispara a la derecha, la gráfica se dispara para arriba. No es para abajo. Ni se mantiene a nivel de un número como si fuera asíntota horizontal. Eso es lo que me está diciendo esto. Dado que no hay asíntota oblicua ni asíntota horizontal, entonces la gráfica tiene que tener ese comportamiento a la derecha. Eso es lo que me está indicando que lo voy a necesitar para graficar. Ahora viene llevar todo lo anterior al plano cartesiano. Y aquí está. Viene lo bueno. Solo con lo que les decía a ustedes, es importante que esto esté en una sola página, en un resumen, para no estar buscando páginas para encontrar información por poquitos. Se recomienda tener en una sola página lo siguiente, para efectos de gráfica. Ahí lo ponen como punto 5, que buena recomendación. Aquí está la variación de primera derivada. Aquí está la variación de segunda derivada. Y aquí están una caja de doble entrada con los puntos claves. No calcularon intersectos en X. Ojo con eso. Necesitamos intersectos en X, necesitamos intersectos en Y. Eso deben estar aquí. Aquí tienen un punto que dice que cuando X vale 0, Y vale 2. ¿Qué cosa era eso? Intersecto no era. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era? Punto crítico. Punto crítico, pero que a su vez era un Un mínimo absoluto. relativo. Esta vez, por el momento es relativo. Puede ser después analizado sea absoluto. Ya evaluado. ¿Y esto qué era? ¿Se acuerdan? Un punto de inflexión. Punto de inflexión. Es decir, aquí debe estar el resumen, que es lo que le mencionaba a ustedes para no andarlo buscando, pues. Si no me va a tocar buscar, hacer unas cosas poquitas aquí y ir a buscar otra página. Se recomienda todos los puntos. Si hubieran intersectos en X y en Y deben estar aquí. En Y hay. Lo que pasa es que el intersecto en Y es este mismo. Y en X estamos. En X voy a revisar la función para ver de qué se acuerdan. Tendrá intersectos en X eso. Busquémoslo, me voy a regresar antes de esto, porque lo necesitamos. Aquí tienen que tener toda información. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era la función? Mira lo que dice aquí. ¿Eh? Tiene intersectos en X esta curva. ¿Tiene? Definición intersecto en X cuando Y era 0. Así pues. Sustituir aquí, ponga 0 y trate de resolver eso.
¿Preguntas? Cuando llévale ceros, resuelve esta ecuación que es una ecuación radical. O no la pueden resolver. No me diga que no la puede resolver. No tiene intersectos en X. Ve, ¿Por qué? Lo escribiría así, ¿verdad? Menos 1 sobre raíz de X más 1. Igual a raíz de X más 1. Eso es. Puedo pasar este multiplicando allá, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues no, ya no me voy a meter a eso porque esto ya lo voy a saber. Sigo. Ahora sí me vengo a la gráfica. Todo esto tiene que mostrarlo. Todo. Entonces me vengo al final al comportamiento. Aquí tengo, les decía a usted, aquí se tiene, que esta es la sugerencia, las variaciones de primera y segunda derivada. Me dice que en 0, esta derivada es 0, también aquí es 0. Aquí me indica que la primera derivada es negativa, allá es positiva. Es recomendable poner los signos y me los deja de recuerdo en las tareas. Concavidad hacia arriba significa que esta es positiva y esta es negativa, ¿no? Tengo todo. Y vengo con los bosquejos gráficos. A la hora de graficar, se empieza con estos puntos. En 0,2 se tiene un mínimo, que lo habíamos dicho. Y en 2, raíz de 3, voy a ver los de abajo si lo muestran. Querían mostrarlo. No lo tienen. Ese punto no está. Voy a borrar eso que ya se me movió. Debería forzosamente, si ya tengo esos puntos, ¿por qué no lo voy a poner? Cuando X vale 2, hay que ponerlos. Y vale 3 sobre raíz de 3. 3 sobre raíz de 3. ¿Dónde está ese punto? Aquí no lo miro en la gráfica, no está. Aquí tampoco se ve. ¿Estamos? Cuando X vale 0, ya vale 2. Aquí lo tengo, muy claro. Ellos son tramposos y no pusieron este. X vale 2. Más o menos a esta distancia. 2 aquí. Allá pongo 2. Por aquí debería estar el doble. Para que llegue más o menos secuencia y que no lo quede esa gráfica toda despedazada. Vamos a ver. Hay que ponerlo. ¿Por qué no lo va a poner si ya se mató y lo tiene? Esa es parte de la información que usted va a poner. Aquí debe estar 2. Y este que está aquí, hay que ver cuánto da. ¿Cuánto sería el valor aproximado de eso? 1.7. 1.7 es el que voy a poner, pues por aquí está 1, ¿no? Casi más o menos está por aquí, ¿no? Esa gráfica debe pasar por ese punto que es 2,3 sobre raíz de 3. Y aquí le pongo que es punto de inflexión. Entonces, ahora, una vez hecho eso, voy con las asíntotas. Sabemos que hay una asíntota vertical alrededor de -1. Eso lo sé. No hay asíntota horizontal. El comportamiento de la curva a la derecha se va hacia arriba. Entonces, después, lo que conozco es el comportamiento alrededor de estos puntos. Entonces arranco. Dice que desde cuando la gráfica se acerca a la recta X igual a -1, que es esta, este es X igual a -1, la función se dispara hacia arriba. La gráfica viene más o menos así. ¿Qué es esto que está aquí? Ahí le están mostrando un intento, un bosquejo, y aquí le están mostrando más o menos terminada la gráfica. Es esto. Luego la gráfica va a decrecer hasta llegar a 0, pero ser cóncava hacia arriba. Empieza, sigue siendo cóncava hacia arriba, la forma que usted quiera, y llega a 0. Ese punto en 0, estamos aquí. Una vez que contacta en 0, o en el eje de la Y, en X igual a 0, la gráfica siempre se vuelve creciente, pero debe tener un cambio de concavidad en ese punto que está ahí. La gráfica dice que sigue siendo cóncava hacia arriba. Luego, en 2, a la izquierda de 2 sigue siendo cóncava hacia arriba. De repente la gráfica es esto. Viene así, mire, hasta 2. Hasta ese punto. Cóncava hacia arriba siempre.
Y luego se vuelve cóncava ¿hacia dónde? Hacia abajo. Es decir, ¿cómo debería ser? Claro, aquí el punto está muy lejano. Hay que hacer un plano cartesiano más o menos que se vea parecido, porque la gráfica pareciera ser que hace esto así, pero se va para allá. Es un punto muy poquito la forma donde se cambia la concavidad, porque quiera dos. Supóngase que es eso. Es cóncava hacia arriba y luego hace un pequeñísimo movimiento y sigue hacia allá. Se va así. Esto no lo están mostrando. De repente, porque es tan mínima la concavidad. Tendría que poner un telescopio usted por aquí para ver exagerado eso. Casi no se nota, pero hay que hacerlo notar. Es una gráfica que viene de ser cóncava hacia arriba y luego un poquito hacia abajo y sigue para allá. Más o menos así sería en ese punto, que corresponde a las coordenadas anteriores, para que la gráfica me quede más o menos parecido. Es decir, viene cóncava hacia abajo y luego apenas aquí muestro esa concavidad y sigue. Pero se va más infinito. Ese más o menos es la gráfica que debería estar mostrado aquí. Es decir, que este punto en esta gráfica no está, ni aquí ya tampoco. No se ve. Y aquí tendría más o menos el bosquejo de la gráfica para esa curva. ¿Bien hasta ahí? Y así puedo ir examinando otras. Por ejemplo, esta. ¿Eh? Ya terminó la hora, ya termino ahorita. Por ejemplo, esta. ¿eh? Le piden graficar esta curva. ¿eh? Con teoría de 110 no lo hace nunca. Muestro los pasos a grandes rasgos. Debería empezar con el dominio de esa función. Pero como es exponencial, el dominio de una exponencial es el dominio del exponente. Claramente, los dominios son los reales menos los valores prohibidos. Es decir, si yo grafico esto para darme una idea mejor del dominio, se miraría así, ¿verdad? Son todos los reales quitándole 1. Para que dé cuenta usted, este es el dominio, este es 1. Si me interesa analizar a la derecha el comportamiento de la función, si me interesa analizar a la izquierda, si me interesa analizar a la derecha de 1 y a la izquierda de 1, porque hay dominio. Aquí puede ser que exista asíntota vertical, puede. También aquí puede. Allá a la derecha puede haber asíntota horizontal, puede haber asíntota oblicua o ninguna de las dos. Aquí a la izquierda, asíntota horizontal, hay que analizarla, asíntota oblicua o ninguna de las dos. Que la gráfica solo se dispare. Eso es lo que me está diciendo el dominio. Y si hay números críticos, no puede ser 1, porque ese no está en el dominio. Cualquier otra cosa es número crítico, menos el 1. Entonces arranca todo el procedimiento que se les mencionaba anteriormente. O lo muestro y nos retiramos. Por ejemplo, esta es la primera derivada calculada y empiezo con los números críticos. Necesitamos el 0 del numerador, ya está como fracción. Y una exponencial nunca es 0, por eso no tiene solución cuando es 0. Pero podría tener solución cuando se trata de valores prohibidos. Valores prohibidos es 1, pero ese 1 no está en el dominio. Claramente, miren lo que pasa. Esta función no tiene números críticos, no habrán máximos ni mínimos, candidatos. Pero para hacer la variación de f', necesito ese 1 que no está en el dominio. Es decir, los números que no están en el dominio deben tomarse en la variación de la derivada. Sí o sí. Esto es f', su variación. Y agarro el único número que no esté en el dominio. Entonces agarro un número de prueba a la derecha de 1, aunque no es número crítico. Y agarro un número de prueba a la izquierda de 1. ¿Por qué eso? Porque aquí podría incluso haber una asíntota vertical gráfica, irse hacia arriba o irse hacia abajo. No sé, eso no lo conozco. Por derecha o por izquierda, por irse hacia arriba o por irse hacia abajo, o que la imagen exista. De repente la imagen está ahí. Si es que no fuera valor prohibido. Aquí al ser valor prohibido, noto que no puede haber imagen. Pero ¿qué tal si la gráfica no se dispara infinito sino que llega a ese punto abierto? Eso no lo sé. En otras palabras, lo que estoy mencionando, lo que estoy tratando de decir es, necesitamos el comportamiento de la gráfica en ese valor 1 que no está en el dominio. Así como está, estaría ciego. No sé si se va hacia arriba cuando se acerca por la derecha, se va hacia abajo, etcétera, o termina en un punto abierto en particular. Eso falta averiguarlo. La ventaja es que no hay más números críticos, no tengo que matarme con más interpretaciones. Venga, tenga en cuenta eso. Ya tengo la variación de primera derivada. ¿Qué es lo que sea de ahí? Bueno, lo que sé como conclusión es que de menos infinito a 1 abierto, decrece.
Y de 1 abierto más infinito también sigue decreciendo. Es una gráfica que decrece en todo su dominio. Es monótona decreciente. Así se llamaba. ¿Estamos? Lo tengo. No hay máximos ni mínimos. No existen. No los busquen. No tiene. Voy por la segunda derivada. Aquí está el procedimiento. Una montaña de caracteres y vuelvo a hacer lo mismo que hice antes, excepto que con segunda derivada. Segunda derivada, ¿dónde es 0? Aquí. Al igualar a 0, ya sé que una exponencial nunca es 0, pero este sí. Es un medio. Un medio es un número crítico de segunda especie que puede ser punto de inflexión. ¿Estamos? ¿Dónde salió? Cuando la segunda derivada es 0. Cuando la segunda derivada no existe, vuelvo a caer en 1, pero 1 no está en el dominio. Por lo tanto, el único número crítico de segunda especie es un medio. Y hago el análisis otra vez. ¿Qué va a poner? El 1 medio, que es número crítico de segunda especie, pero también tiene que poner el valor donde no está definida la función, porque necesita saber si la concavidad alrededor de ese número cambia. Y empieza con las variaciones, es decir, cuando encuentra las variaciones por evaluación, se encuentra con esto. Un número de prueba a la izquierda de un medio, tómelo. Le salió negativo. La segunda derivada, recuerden que está evaluando la segunda derivada. Sexto. Luego, un número de prueba a la derecha de un medio, agarre uno, el que usted le antoje. Y se va a encontrar que la evaluación es positiva. Y no solo eso, cuando evalúe un medio, usted le va a salir 0, que eso no está ahí. Sale 0 porque ahí lo obtuvo. Cuando y es 0. Estoy completándola. Y luego, aquí, se da cuenta usted que le va a tocar tomar un número de prueba a la derecha de 1. ¿Con qué se encontró? Con que la segunda derivada es positiva. Pero al igual le va a tocar tomar un número a la izquierda de ese número 1. Aquí dice que a la derecha de un medio es positiva, pero ese es pegadito a 2. Pero aquí está lejos de 2. Tome un número de prueba por si acaso, de 1, pero por la izquierda. ¿Qué se va a encontrar? Que la segunda derivada sigue siendo positiva. Eso le permite concluir que en este intervalo desde un medio abierto hasta uno abierto va a ser positiva. Y aquí tengo la variación de segunda derivada. Conclusiones. Sería punto de inflexión, un medio. Para X, falta la Y. Punto de inflexión, un medio, coma F de un medio. Hay que calcularlo, porque le va a tocar graficarlo. Ya lo tengo. Cóncava hacia arriba, desde un medio abierto hasta uno abierto, coma, son intervalos, de uno abierto más infinito. Aquí tendría la concavidad hacia arriba. Y cóncava hacia abajo, de menos infinito hasta un medio abierto. Ya tendría lo que es lo que necesita, la información necesaria con segunda derivada. Borro esto porque al final se hace un resumen, como le decía. Sigo hacia abajo. Aquí puedo ver de inmediato que aquí tiene el punto de inflexión. Cuando vale un medio, ¿cuánto vale la Y? Lo tiene listo para poner en la cajita aquella. Los límites importantes. Empieza con las asíntotas. Analícelas. Cuando tiende a 1 por la derecha, la gráfica se dispara para arriba. Es decir, que a nivel de X igual a 1, lo muestro aquí abajo nada más, no tengo que regresar a buscar eso. Si aquí está 1, me doy cuenta que la gráfica cuando se acerca por la derecha se va para arriba. Pues. Pero cuando se acerca 1 por la izquierda dice que la imagen es 0, es decir, que la gráfica viene a dar ahí. Eso es más o menos lo que está ocurriendo alrededor de 1. El 1, recuerden que no era número crítico, es valor del dominio donde no está definida la función, pero solo es un puntito. Eso hay que analizarlo siempre. Así más o menos el comportamiento de la curva. Este es el eje X, ¿verdad? Estamos en ese punto. Ya tengo los límites alrededor de 1, pero me faltan las asíntotas a la derecha de si hay o no. Más infinito, menos infinito, todos aquellos límites. Los muestro aquí. Aquí están calculando. Dice que cuando tiende a más infinito es 1. Este es una asíntota horizontal. Sigo. Y vienen con el resumen. Tienen el resumen de primera derivada. Por aquí está el resumen de primera derivada. Vamos a poner colores. Ya con esto termino para que quede ahí por lo menos de primera derivada este segunda derivada. Recuerden que este está analizándose en 1. En la segunda derivada interesa un medio. En la primera no hay nada más que analizar. Sabía que aquí la derivada primera es negativa. También sigue siendo negativa aquí. Por los signos, porque normalmente uno muestra los signos.
Este es cóncava hacia abajo. A la izquierda esto va a ser negativa. Luego aquí es 0, que no está, hay que ponerlo. Aquí debe ser positiva, ya lo probamos. Ahí no existe. Y aquí sigue siendo positiva. Ya tengo las variaciones completas. Y aquí tengo el estudio, es cierto que no están poniendo qué cosa es esto. No están por aquí que poner qué significa, qué puntos son esos, porque aquí tengo que mostrarlos en la gráfica. Entonces aquí, además de la tabla, hay que decir al par de qué tipo de puntos se trata. No es que va a poner esos puntos, usted no sabe qué son. Tiene que ir a leer todas las 20 páginas de solución para determinarlo. No, póngalo ahí como resumen y empiezan los cálculos. Tomando, llevo todo esto al plano cartesiano. ¿Con qué se empieza? Con los puntos claves que ya encontró. ¿Cómo cuáles? No puede faltar el 1 donde sabe usted qué problema. Entiendo que esto debe ser el 1. No puede faltar el 1 medio que está calculado, que es este. No puede faltar este intersecto en X. Cuando X vale 0, lleva raíz de 1. Este es intersecto en X. Claramente es un intersecto. No sé si mínimo máximo no es porque había comentado que no tenía. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué sabe? Que tiene asíntota horizontal en 1. Ya lo dicen aquí, ¿ve? Asíntota horizontal. La gráfica se puede ir por bajo o por encima, se puede ir junta, no lo sabe todavía. Pudiera evaluar. Aquí están haciendo unas exploraciones, mire, están poniendo los valores de prueba, porciones gráficas de prueba, para saber cómo más o menos va a ser la gráfica. Que eso lo mencionamos en el primer parcial. Dice que la gráfica es decreciente de menos infinito hasta 1. El 1 está aquí. Debe ser decreciente. Aquí se probó que la asíntota horizontal es tanto por derecha como por izquierda. Asíntota horizontal izquierda es el mismo 1. Y asíntota horizontal derecha es el mismo 1. Si no, la gráfica no debería tener esta asíntota aquí, porque puede ser que sea horizontal a un lado y oblicuo al otro, no tener. Debe probar las dos, porque recuerden que el dominio utilizaba el menos infinito. Con esta forma gráfica, lo que me está diciendo es que esa asíntota horizontal, el y igual a 1, tanto por derecha como por izquierda. Y le están dando este comportamiento. La gráfica decrece, pues más o menos es esto, hasta llegar a 1. No he visto la concavidad. Dice que hasta llegar a 1, cóncava hacia abajo hasta 1 medio. Es decir, que el 1 medio está aquí, ¿ven? La concavidad se podía ver de esta forma, hacia abajo. Y luego dice que es cóncava hacia arriba a partir de 1 medio y sigue siendo cóncava hacia arriba. Es decir, que esta gráfica tendría más o menos una curvatura más o menos así, ¿ves? Aquí no se nota, no lo he puesto. Aquí lo tienen, ¿ves? Se ve penitas. Cóncava hacia abajo y luego un poquito hacia arriba, ¿ves? Cóncava hacia arriba, hasta llegar al punto que corresponde a 0. En ese caso, que era lo que los límites encontramos. Y después dice que se mantiene, ya sé que por la derecha de 1 se iba hacia arriba. Eso lo vimos ya. Pero debe mantenerse cóncava hacia arriba y tener esto, más o menos esta forma. ¿Estamos? Porque tiende a 0. Ahora, ¿por qué la gráfica no va por bajo? ¿Qué pasa con eso? ¿Estamos? Para ello, ¿sabe usted? Porque una asíntota horizontal podría ser cortada por la gráfica. ¿Quién dice que esta gráfica no podría ser así? Y después hacer esto. Eso no podría ocurrir. Pero si hace esto, este sería un mínimo relativo, ¿no? Y estamos con ese mínimo relativo, sería una contradicción con el anterior. Es decir, que tengo que tener cuidado. Al no haber máximos ni mínimos, esta gráfica no podría tener esta forma, porque este sería un mínimo relativo y me dice la primera derivada que no hay. Entonces, la conclusión, borro esto. Pero hay que andar atento, no basta con eso, hay que estar atento. Que la gráfica más o menos es esta. Pues. Y ahí va. Y aquí es lo que tengo aquí. Faltan las flechas, tanto de las asíntotas, e identificar todo. Y igual a 1, asíntota horizontal, derecha e izquierda. ¿Estamos? Y así voy. Punto de inflexión, hay que ponerle a la coordenada. Ya sabe que esto es 3, creo, sobre raíz de 3, porque no lo ponen. Y esto aquí le pongo marca y le pongo punto de inflexión. Pues. No hay mínimos, no hay máximos, no hay nada. Y aquí tendría el bosquejo gráfico. Y así puedo repasar lo que es los conceptos para graficar. Aquí termino. Vamos a salir de aquí para ver si tienen algún tipo de preguntas.